Teología del cuerpo, visión del Papa Juan Pablo II sobre el amor humano. En el episodio pasado hablamos del primer relato de la creación del hombre. En este episodio hablaremos del segundo relato de la creación del hombre. Número 3. Segundo relato de la creación del hombre. El relato bíblico de la creación del hombre. Número 1. Respecto a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio en las que se remite al principio, dirigimos nuestra atención hace una semana al primer relato de la creación del hombre en el libro del Génesis, capítulo 1. Hoy pasaremos al segundo relato, que frecuentemente es conocido por Yahvista, ya que en él a Dios se le llama Yahvé. El segundo relato de la creación del hombre, vinculado a la presentación tanto de la inocencia y felicidad originales como a la primera caída, tiene un carácter diverso por su naturaleza. Aún no queriendo anticipar los detalles de esta narración, porque nos convendría retornar a ellos en análisis ulteriores, debemos constatar que todo el texto, al formular la verdad sobre el hombre, nos sorprende con su profundidad típica, distinta de la del primer capítulo del Génesis. Se puede decir que es una profundidad de naturaleza sobre todo subjetiva y, por lo tanto, en cierto sentido, psicológica. El capítulo 2 del Génesis constituye, en cierto modo, la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre y, junto con el capítulo 3, es el primer testimonio de la conciencia humana, con una reflexión profunda sobre este texto a través de toda la forma arcaica de la narración que manifiesta su primitivo carácter mítico. Encontramos allí un núcleo casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna, sobre todo la contemporánea. Se podría decir que el Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de la subjetividad, confrontando a la vez ambos relatos. Llegamos a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre creado a imagen de Dios. E incluso este hecho es, de otro modo, importante para la teología del cuerpo, como veremos en los análisis siguientes. Número 2. Es significativo que Cristo, en su respuesta a los fariseos, en la que remite al principio, indica ante todo la creación del hombre con referencia al Génesis 1:27. El Creador al principio los creó varón y mujer. Solo a continuación cita el texto del Génesis 2:24. Las palabras que describen directamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio se encuentran en el contexto inmediato del segundo relato de la creación, cuyo rasgo característico es la creación por separado de la mujer, Génesis 2, 18 al 23, mientras que el relato de la creación del primer hombre, varón, se halla en Génesis 2, 5, 7. A este primer ser humano la Biblia lo llama hombre, Adán, mientras que, por el contrario, desde el momento de la creación de la primera mujer comienza a llamarlo varón, Is, en relación a Isha, mujer, porque está sacada del varón, igual a Is. Y es también significativo que, refiriéndose al Génesis 2, 24, Cristo no solo une el principio con el misterio de la creación, sino también nos lleva, por decirlo así, al límite de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. La segunda descripción de la creación del hombre ha quedado fijada en el libro del Génesis precisamente en ese contexto. Allí leemos, ante todo, de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Génesis 2, 22 al 23. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis 2:25. Número 3. A continuación, inmediatamente después de estos versículos, comienza el Génesis 3, la narración de la primera caída del hombre y de la mujer,
vinculada al árbol misterioso que ya antes había sido llamado árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17. Con esto surge una situación completamente nueva, esencialmente distinta de la precedente. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una línea divisoria entre dos situaciones originarias, de las que habla el libro del Génesis. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, varón y hembra, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador por su gestión del espíritu maligno simbolizado en la serpiente, se halla, en cierto modo, dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre, contrapuesto al estado de inocencia primitiva. Aunque el texto ya a vista sea muy conciso en su conjunto, basta, sin embargo, diferenciar y contraponer con claridad esas dos situaciones originarias. Hablamos aquí de situaciones teniendo ante los ojos el relato que es una descripción de acontecimientos. No obstante, a través de esta descripción y de todos sus pormenores, surge la diferencia esencial entre el estado pecaminoso del hombre y el de su inocencia original. La teología sistemática entreverá en estas dos situaciones antitéticas de dos estados diversos de la naturaleza humana, status naturae integra, estado de la naturaleza íntegra, y status naturae lapse, estado de naturaleza caída. Todo esto brota de ese texto ya a vista del Génesis 2 y 3, que encierra en sí la palabra más antigua de la revelación, y evidentemente tiene un significado fundamental para la teología del hombre y para la teología del cuerpo. Número 4. Cuando Cristo, refiriéndose al principio, lleva a sus interlocutores a las palabras del Génesis 2:24, les ordena, en cierto sentido, sobrepasar el límite que, en el texto ya a vista del Génesis, hay entre la primera y la segunda situación del hombre. No aprueba lo que por dureza del corazón permitió Moisés y se remite a las palabras de la primera disposición divina, que en este texto está expresamente ligada al estado de inocencia original del hombre. Esto significa que esta disposición no ha perdido vigencia. Aunque el hombre haya perdido su inocencia primitiva, la respuesta de Cristo es decisiva y sin equívocos. Por eso debemos sacar de ella las conclusiones normativas, que tienen un significado esencial no solo para la ética, sino sobre todo para la teología del hombre y para la teología del cuerpo, que, como un punto particular de la antropología teológica, se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios que se revela. Trataremos de sacar estas conclusiones en el próximo encuentro. En el próximo capítulo estaremos hablando de la respuesta de Cristo a los fariseos sobre la indisolubilidad del matrimonio, inocencia original y rendición de Cristo.